En esta ocasión, recordarán ustedes de algunas materias que ya hemos visto, como Introducción al Derecho, vimos obligaciones y algunas otras van ligadas a esta que se llama Derecho Penal. Así como resumen muy rápido, el derecho penal, básicamente en esta materia, es donde están inscritos las penas que tienen los sujetos o las personas en caso de cometer algún delito. Entonces, para eso es el derecho penal. Por consiguiente, el delito siempre ha existido, ya sea con mayor o menor recurrencia, con menores hechos de sangre, por fines de honor, de lucro, inclusive por necesidad. Derivado de esto, las sanciones de las conductas se han tipificado por el legislativo como delitos. Recordaremos que todo lo que está inscrito en el Código Penal y que esté marcado como un delito, entonces merece una sanción. En tiempos atrás eran conceptualizados como pecado. Estos delitos o estas conductas estaban conceptualizadas como pecado, lo cual representaba una ofensa, no solo a la sociedad, sino preponderantemente a Dios. Y en consecuencia existió la necesidad de modificar los pecados mediante la imposición de diversas penas, vocablo que prevalece en la actualidad, pues justamente se habla de pena privativa de libertad y penas pecuniarias. El derecho penal va a constituir la parte punitiva del Estado, por medio del cual va a hacer cumplir la norma, con el fin de buscar siempre una convivencia sana y armónica entre la comunidad. El objetivo del derecho penal, pues, es conocer la teoría de la ley penal y la teoría del delito, y va a aportar los conocimientos fundamentales para el estudio de todos los temas relacionados con el derecho penal, como son el estudio de los delitos en particular y el derecho procesal penal. Vamos a establecer las generalidades del derecho penal. Bueno, vamos a indicar que tenemos un concepto. Vamos a ubicar el derecho penal dentro de esta gran ramificación, clasificación del derecho. Vamos a ver cuál ha sido su evolución histórica y vamos a ver cuál ha sido la historia del derecho penal en México. Primero, el concepto de derecho penal. Decimos que es un sistema de normas jurídicas. Estas normas jurídicas, recuerden que es de derecho público porque quien va a imponer estas penas o estas sanciones, pues va a ser directamente el Estado a través de su órgano de gobierno, que es el poder ejecutivo, perdón, el poder judicial es el que va a evaluar el castigo y el que lo va a imponer es el poder ejecutivo. Vuelvo a repetir, sistema de normas jurídicas cuya función es definir qué conductas van a ser delito y además debe de señalar la pena. Además de las penas, que como dije eran privativas de libertad y sanciones económicas o pecuniarias, también medidas de seguridad impuestas al ser humano que rompe el denominado contrato social y daña con su actuación a la sociedad. Recordarán ustedes que vimos en Filosofía del Derecho a Montesquieu y a Rousseau, que eran los precursores de esto del contrato social. Y bueno, pues esto se da principalmente
para prevalecer la armonía de una sociedad. Entonces, podemos decir que es un conjunto de normas jurídicas que regulan el ejercicio del poder punitivo del Estado, asociando al delito como presupuesto, la pena como consecuencia jurídica. En sentido subjetivo, vamos a poder decir que el derecho penal, pues es la facultad o derecho a castigar, esta como función propia del Estado, por ser el único que puede reconocer válidamente a las conductas humanas el carácter de delitos y conminar con penas y ejecutar estas por medio de los organismos correspondientes. Pero esta facultad no es ilimitada, pues la acota la misma ley penal al establecer los delitos y las penas. El derecho penal, entonces, pues es el arma El derecho penal va a ser el arma del Estado por medio del cual va a tutelar aquellos bienes de mayor interés para el ser humano y para el mismo Estado, como son la vida, la propiedad, el buen desarrollo psicosexual, la seguridad nacional, entre otros. De igual manera, la ley penal tiene carácter de prevención general. ¿Qué relación va a tener el derecho penal con otras ramas del derecho? Como dije, pues el derecho penal tiene que tener relación con otras ramas del derecho para poder unirse y fusionarse. Entre algunas de ellas, y que de estas se las voy a dejar de actividades a ustedes para la siguiente clase, y quiero que me entreguen un resumen o un cuadro sinóptico identificando la relación que tiene el derecho penal con las siguientes ramas del derecho, que es el derecho subjetivo, el derecho objetivo y el derecho público. Y en las áreas específicas, derecho constitucional, derecho administrativo, laboral, internacional, mercantil, fiscal y civil. Y la fecha de entrega, recordarán, es la siguiente clase. Por Moodle. Ahora, ¿cuál es la evolución histórica que ha tenido el derecho penal en nuestro, no solamente el país, sino cómo ha venido surgiendo esta evolución histórica? Jessy, buenas noches. Para comprender la realidad actual, es imprescindible conocer nuestra historia. Objetivamente hablando, el derecho es el resultado de la evolución misma del hombre. Ciencias como la filosofía, la psicología y la historia son herramientas que despliegan en nuestras manos un abanico de posibilidades para adentrarnos en las raíces de este. El ser humano, complejo por naturaleza y con instintos tanto de vida como de muerte, fue generando estructuras de socialización y ordenación, ya que vivir independientemente es prácticamente imposible, por lo que se requiere de los demás para sobrevivir. Sin embargo, esta socialización también trae consigo diferencias y problemas de toda índole, algunas de ellas llegando a convertirse en problemas pues muy serios, como el homicidio, el robo, las violaciones sexuales e incluso los delitos que hoy flagelan a la sociedad en sus raíces más profundas, como lo es el secuestro. Entonces, a través del derecho se van a tutelar y van a salvaguardar todos los bienes, valorando por encima el interés particular, el interés general, y así como se crea la norma, y en particular, hablando de la comisión de delitos, nace y surge el derecho penal. En la antigüedad, derivado de la falta de un órgano administrativo y judicial, es decir, de instituciones como las que hoy se conocen y dedicadas tanto a la administración como procuración de justicia, esta se buscaba por conducto de la autotutela, es decir, de solucionar sus problemas
cada cual de la manera y la medida que consideraba conveniente. Acuérdense que esta autotutela ya la habíamos comentado, es un medio alterno de solucionar conflictos, pero la autotutela hablábamos que era pues una forma animal de solucionar conflictos, porque va a importar más el interés personal, que cualquier otro. Las penas derivado de esta circunstancia pues fueron incrementándose hasta llegar a convertirse en venganza, como el daño tanto de la integridad física como de la moral del ser humano al cual se le aplicaba. Así esta venganza fue convirtiéndose en desmedida y desproporcionada. El ejemplo claro, jóvenes, todavía existe en nuestro país, en algunas zonas, pues no quiero decir rurales, pero sí en unas zonas alejadas y bueno, entre grupos sociales marginados como los grupos delincuenciales, pues todavía existe esta parte de la autotutela. Matan a un miembro de una banda y esa banda va y se va a vengar la muerte de su compañero y mata a alguien de la otra banda que creen que fue el que ocasionó el problema. Entonces, pues a esto se deriva, ¿no? De que esta venganza, pues después se convirtió en un problema, porque ya no es proporcional, o nunca lo fue, pero ahora tenemos ciertos problemas. Por eso es que el derecho penal, pues ahí está, para tutelar, para ayudar a tutelar al Estado, pues esta situación. En la medida que el Estado va surgiendo como resultado de esta organización social y política del hombre, las penas van cambiando, se van transformando, se adecúan pues a la realidad. No es lo mismo la ley penal hace 100 años con la revolución, hace 200 años con la independencia, a las leyes que hoy tenemos, que son las que nos regulan, nos rigen en nuestro actual, nuestro 2020. Tenemos muchas adecuaciones, muchísimas adecuaciones, y pues no las podemos dejar pasar. Así como históricamente se habla de la ley de las 12 tablas en el Imperio Romano, en el Código de Hammurabi y tantos otros ordenamientos que hasta la Edad Media constituyeron la forma de controlar los instintos negativos del hombre con el fin de tratar de mantener la paz social. Y pues gracias a eso, pues nosotros recuerden que tenemos nuestra ley penal o nuestros códigos penales. Los documentos en materia se agrupan en 4 periodos. Nosotros para ir evolucionando nuestra materia penal, tenemos que agruparlo, tenemos que identificarlo en 4 tendencias históricas de la pena. La primera, pues es un periodo de la venganza privada, después viene la venganza divina, después la venganza pública y por último el periodo humanitario. Sin embargo, no se sustituye íntegramente cuando surge el siguiente, cuando vamos cambiando. Acuérdense, ese periodo de transición, el periodo que le llamamos el vacatio legis, se acordarán por allá en derecho romano, el periodo vacatio legis, pues es el periodo de transición entre que se deja de aplicar una y se debe de aplicar la siguiente. En ese periodo de transición no quiere decir que hasta aquí se corta, ya no queremos saber del sistema, empieza el nuevo. No, el periodo de transición va a tener pues un periodo en el cual se sigue aplicando. Les platico súper rápido. Nosotros cuando nos logramos independizar de la corona española en la independencia de nuestro país, pues los que quedaron a cargo de resolver o de ahora administrarnos, dijeron, bueno, pues si a los españoles les había servido estas normas, la ley de Indias, les había servido la novísima española, la recopilación, la ley del toro, pues dijeron, bueno, pues vamos a seguirlas aplicando, vamos a tenerlas aquí hasta que ya no nos sirvan y hasta que nosotros pues podamos codificar pues nuestros nuevos códigos, nuestras nuevas leyes. Entonces, en materia penal, pues así es como se podemos identificar
estas tendencias históricas. Vamos a analizarlas. Así rápido se las platico, porque no están derivadas. La venganza divina dijimos que era la autotutela. Cuando hablamos de la venganza divina, recuerden que tenemos nosotros también una relación muy ligada a lo que hoy nosotros podemos decir que es ya en periodos de la corona española. Acuérdense que todo era pues la colonización a través de el Dios o de la iglesia. Entonces, tenemos una venganza divina, en la cual, bueno, pues cualquier delito, cualquier acción que pueda considerarse como delito, bueno, pues era penada, ¿no? Era un castigo divino. Nosotros no sabemos si pudo haber sido el premio o el castigo de la vida eterna como venganza divina, por eso de expiar los pecados. Después sigue el de la venganza pública. La venganza pública tenemos ciertos referentes, principalmente en Roma, cuando alguien cometía algún hecho que pues podía enardecer a los demás ciudadanos, lo que hacía Roma era castigarlos en público, apedrearlos, quemarlos, azotarlos. Esto con una intención de que los demás ciudadanos se dieran cuenta de que eso estaba mal y pues otro ciudadano pues no quisiera hacer esa conducta porque pues sabría cuál es el castigo. Entonces sirvió bastante esta venganza pública. Y pues tenemos después el derecho humanitario. Este derecho humanitario es lo que hoy podemos decir que es el derecho humano o los derechos humanos, porque recordarán que para poder castigar a una persona, pues se tienen que salvaguardar sus derechos, de que el proceso sea adecuado, de no violar algún derecho al imputado y demás. Entonces tenemos que tener como muy de pincitas pues esta situación para evitar, bueno, que podamos realizar algo que no sea conforme a derecho. A esto refiere estos periodos del derecho penal en la historia del mundo. Ahora, vámonos con la historia del derecho penal en nuestro país. Esta obviamente es mucho más pequeña, no hay muchos referentes, pero pues vamos a analizarlos. Desde el punto de vista social, se encuentra en la historia de nuestro país que las desigualdades, tanto jerárquicas como sociales y económicas, representaron o han representado por centurias la constante forma de interrelación social. Durante la colonia, nuestras clases sociales se organizan partiendo fundamentalmente de la diferencia de castas, dominadoras y dominadas, o lo que podemos decir conquistadores y conquistados. La Iglesia Católica, económicamente soberana, pues la conquista fue una espada cortante con una cruz en la empuñadura. Lo que les decía, nosotros en nuestro país, cuando estuvimos bajo el yugo de la corona española, a nosotros nos llegaron a colonizar, pues diciéndonos que nos iban a evangelizar, entonces pues teníamos esa tendencia. Las ideas penales de la metrópoli, trasplantadas lisamente a la colonia con sus esencias puras de desigualdad y de crueldad, pues la crueldad daba en Europa entera tónica de la represión. Imagínense, vinieron a descubrir que ya estábamos descubiertos, ¿no? Vinieron a encontrarnos, que es otra cosa. Empezamos con la época precortesiana. Bueno, en nuestro país históricamente, antes de la colonia, porque nosotros existíamos antes, mucho antes, se menciona el llamado Código Penal de Netzahualcóyotl, mismo que se aplicó en el Valle de Texcoco, y de acuerdo con estos textos, los jueces gozaban de amplia libertad para sancionar las conductas conceptualizadas como delitos, por lo que las penas pueden llegar a constituir la muerte misma
del delincuente o la esclavitud, pasando por el catálogo del destierro, la suspensión, la destitución del empleo, la prisión en cárcel o en el domicilio mismo, lo que hoy conocemos como arraigo, para que ustedes vean que no es un nuevo elemento, siempre ha existido. Figura que hoy conocemos como el arraigo domiciliario. Se dice que en las leyes tlalcastecas existía la pena de muerte. Bueno, nosotros apenas, Vicente Fox o Calderón, no recuerdo quién de los dos, apenas eliminó la pena de muerte. O sea, la pena de muerte existió pues de siempre, desde, imagínense, leyes tlalcastecas, en periodos, híjole, ¿qué les digo? Esta pena de muerte era otorgada o se les imponía a quien faltara al respeto a sus padres, para el causante de grave daño al pueblo, al traidor al rey o al Estado, para el que en la guerra usara insignias reales, para el que maltratara a un embajador, guerrero o ministro del rey, para los que destruyeran los límites puestos en el campo, para los jueces que sentenciaron injustamente o contra la ley. Entonces, no solamente era por delitos pequeños, ¿no? Eran faltas, ¿no? El respeto a los padres, tenías derecho a la pena de muerte, imagínense. Entre otras, que dieran al rey relación falsa de algún negocio, para el que en la guerra rompiera las hostilidades sin orden para ello, o abandonara la bandera o la desobediera, para el que matara a la mujer propia, aunque la sorprendiera en adulterio, sin importar que estuviera en adulterio, había que aguantar con ella. Para los adúlteros, eso sí, los adúlteros, sí, pena de muerte. Para el incestuoso en primer grado, acuérdense del delito del incesto entre familia o de relaciones entre familias de primer grado. Para el hombre o la mujer que usara vestidos impropios de su sexo. Hoy, ¿qué tanto ha cambiado, no? Imagínense, en aquel momento pues era la muerte. Para el ladrón de joyas de oro y para los dilapidadores de la herencia de sus padres. Acuérdense que los dilapidadores eran los que gastaban o derrochaban sin medida, pues algún dinero, alguna herencia. La muerte era por ahorcamiento, lapidación, decapitación o descuartizamiento. ¿Vale? Y en ese momento también se conocía la pena de pérdida de la libertad, que hoy conocemos como prisión preventiva. Pasamos a la época colonial. Bueno, recordarán que la época colonial estamos en la conquista y que inicia esta entre 1519 y 1521 y se establece oficialmente el 8 de marzo de 1535 con el virrey Antonio de Mendoza y Pacheco y concluye hasta la Guerra de Independencia, por allá de 1817 aproximadamente, aunque bueno, pues marca el punto de partida que fue en 1810. Se impusieron las instituciones jurídicas españolas, claro, cuando nos vienen a conquistar, claro, se traen todas aquellas leyes de España, como la ley de Indias, la ley del toro, las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII, con las que se permite el comercio internacional. Como se cita, diversas recopilaciones de leyes, especialmente aplicables a las colonias, fueron formuladas, siendo la principal en nuestro país. Acuérdense que en nuestro país tenemos la recopilación de las leyes de los reinos de las Indias, por allá de 1680. La más consultada por cuanto sobre hallarse impresa y estaba dotada de fuerza de obligar. Pero las numerosas cédulas, acuérdense que si bien es cierto había estas normas, esta recopilación de las leyes de Indias, bueno, pero en nuestro país, pues sacaban cualquier tipo de decreto hasta para cualquier cosa. Esos decretos en ese entonces se llamaban cédulas, se llamaban instrucciones, ordenanzas, las leyes de Cortés, dictadas con anterioridad a 1680 o con posterioridad a esta fecha, revelan la abundantísima floración de la legislación colonial. Aquí en nuestro país,
por cualquier situación hacían una norma, hacían un decreto, hacían una ordenanza, una instrucción para salvaguardar, ellos decían, salvaguardar la integridad de la corona española. ¿Sale? La referida recopilación de las leyes de los reinos de las Indias constituyó entonces el cuerpo principal de leyes en la colonia, contemplando con los autos acordados hasta Carlos III, por allá en 1759. A partir de este monarca comenzó una legislación especial más sistematizada. Lo que hizo fue otra recopilación, pero ya en nuestro país. Esta recopilación se compone de 9 libros divididos, integrados por un buen número de leyes. Lo único que hizo fue una recopilación. Y como complementos de estas leyes de Indias deben ser tenidos los sumarios de todas esas cédulas, órdenes y provisiones reales que han despachado para su majestad, para la Nueva España y otras partes, especialmente desde el año de 1628 hasta el año de 1677. Con algunos títulos de las materias que añaden y de los autos acordados de su Real Audiencia atribuidos a don Joaquín Velázquez de León, las ordenanzas para la dirección, régimen y gobierno del Cuerpo de Minería de la Nueva España y de su tribunal de 1783, promulgadas por el virreinato y contienen disposiciones penales muy, muy especiales. Entonces, ya desde entonces teníamos algunas ordenanzas. Y rigiendo supletoriamente en la colonia todo el derecho de Castilla. Y en estas leyes supletorias, que acuérdense que son leyes que si no lo decía la ley de las Indias, pues supletoriamente se va a tomar estos. ¿Cuáles? Bueno, el fuero real de 1255, las partidas de 1265, el ordenamiento de Alcalá de 1348, las ordenanzas reales de Castilla de 1484, las leyes del Toro de 1505, la nueva recopilación de 1567, la novísima recopilación de 1805. En cuanto a las 7 partidas de esencia predominante romana y canónica, es la séptima dedicada a la materia penal, bueno, aunque no en su totalidad, pero ahí está. Como se dan cuenta, ya pasamos prácticamente la novísima recopilación fue de 1807, prácticamente previa al levantamiento de armas para la época independiente. Recordarán que esta guerra de independencia, misma que inicia desde 1810 y concluye hasta 1821, trae consigo el surgimiento de una nueva nación, que es el México independiente, y hasta antes de esta fecha diversas leyes estuvieron vigentes, tales como la recopilación de Indias, complementada por los autos acordados, las ordenanzas de minería, de intendentes, de tierras y aguas y de gremios. Y como derecho supletorio tenemos la novísima recopilación de las partidas y las ordenanzas de Bilbao de 1737. En esta nueva nación fue necesario el trabajo legislativo, mismo que se enfocó primordialmente a la materialización de los sueños de independencia, cristalizándose en el derecho constitucional y administrativo. Pocos temas eran relativos a los delitos, y estos fueron los referentes a la aportación de armas, al uso de bebidas alcohólicas, la represión de la vagancia y de la mendicidad y organización policial. Fueron como los puntos más específicos relativos a el derecho penal. Fueron los constituyentes hasta 1857, con los legisladores de diciembre de 1860 y diciembre de 1864, los que presentaron las bases de nuestro derecho penal propio al hacer sentir toda la urgencia de la tarea codificadora, calificada de ardua por el presidente Gómez Farías. Frustrado el imperio de Maximiliano de Habsburgo, durante el cual el ministro Lares había proyectado un código penal para el imperio mexicano, que no llegó a ser promulgado y restableció el gobierno republicano en el territorio nacional. Y fue hasta 1869 cuando el estado de Veracruz
Fue el primero en el país que a partir de ese entonces llegó a poner en vigor sus códigos propios, principalmente el civil y el penal, y el de procedimientos que abarcaba ambos. Obra jurídica de la más alta importancia. ¿Por qué Veracruz? Bueno, recordarán ustedes que Veracruz fue la punta de lanza, fue la aduana de México con España. Entonces ahí llegaba prácticamente pues todo. Y fue hasta, como dije, 1871, el Código Penal que fue implementado. Con anterioridad a 1869, en la capital se había ya integrado una comisión en 1861, la cual culminó sus trabajos cuando se dio origen al Código Penal, específicamente de 1871, conocido como Código Martínez de Castro. Esto porque Martínez de Castro fue el que lo implementó o el que lo recopiló. Este ordenamiento, este código penal constó de 1,152 artículos, además de transitorios ordenados en 4 libros denominados. Él los fue organizando así. El primero, en los delitos, faltas, delincuentes y penas. El segundo, responsabilidad civil en materia criminal. El tercero, de los delitos en particular. Y el cuarto, de las faltas. No eran delitos, pero eran faltas. El Código de 1871 tiene marcada influencia del Código Penal español de 1870, inspirado en las corrientes doctrinales de su época, pero con las innovaciones consistentes en la inclusión de las medidas de seguridad y las instituciones de libertad preparatoria. Imagínense, ya desde 1871 se comentaban las medidas de seguridad que hoy están marcadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la libertad preparatoria igual marcada hoy en ese código, tomando fundamentalmente para la determinación de las penas la proporcionalidad cualitativa y cuantitativa entre las mismas y el daño causado por el delito, procurando la divisibilidad de penas y estableciendo igual graduación de ellas. Hoy esto que habla de esa proporcionalidad, hoy se le llama individualización de la pena. Hoy eso se conoce. Respecto a estos, todos los que eran participantes en el delito, acogió el sistema de clasificación de delitos graves y leves, hoy todavía se conoce. Señaló las penas a unos y otros y otorgó al juzgador un arbitrio limitado con un sistema de agravantes y atenuantes, que hoy todavía tenemos en pie, atenuantes y agravantes. En el año de 1903, y con el propósito de renovar la legislación penal de 1871, se integró una comisión en la que figuraba Miguel Macedo, Manuel Olvera Toro y Victoriano Pimentel, a fin de realizar los trabajos de revisión y proponer las reformas pertinentes, a las que se unió Jesús Aguilar, comisión que concluyó sus trabajos mediante el proyecto de reformas de junio de 1912, sin que el mismo llegara a tener vida jurídica. ¿Por qué? Bueno, recordaremos que ya en 1912 ya se nos fue todo un periodo que era de la independencia de México y que, pues acordarán ustedes la fecha en que tenemos la revolución y tenemos la constitución de nuestro país, pues imagínense, 1912, pues básicamente ya estábamos en plena revolución. De nueva cuenta, a partir de 1925, ya posteriormente a que ya tenemos otra independencia, a la independencia conocida como la Revolución Mexicana, de cuenta, a partir de 1925 se designa por el presidente de la República una nueva comisión que en 1926 queda de manera definitiva integrada por José Almaraz, Ignacio Ramírez Arriaga, Antonio Ramos Pedraza, Enrique Gudiño y Manuel Ramos Estrada, misma que concluyó sus trabajos y el presidente Emilio Portes Gil, en uso de sus facultades concedidas por el Congreso, expide el decreto de 9 de febrero de 1929, dando vida legal el 30 de septiembre del mismo año al Código Penal de 1929, ya como Estados Unidos mexicanos. El primer Código Penal ya bien estructuradito, pues ya en este periodo, ¿no? Que ya tenemos como independientes.
Este Código Penal de 1929, conocido como el Código de Almaraz, el cual consta de 1,228 artículos, sin contar, obviamente, con transitorios, que se agrupan en 3 libros precedidos de un título preliminar, los cuales se ocupan de los principios generales, que son las reglas sobre la responsabilidad y sanciones, que es el primer libro. El segundo habla de la reparación del daño, y el libro tercero habla de los tipos legales de los delitos. Esto fue en 1929. Las críticas a este código pusieron en evidencia sus defectos, señalándose su inclinación a la doctrina positivista, que no encontró verdadera expresión de su texto, el cual no se separó radicalmente de su antecesor, que fue el de 1871. Como novedades, aportó la responsabilidad social muy restringida en el artículo 151, 171, 194 y 195. La prisión con sistema celular en los artículos 106 y 195. La supresión de la pena de muerte, multa tasada en el sistema de utilidad diaria, que es el salario diario, la reparación del daño exigible de oficio por el Ministerio Público. ¿Recuerdan ustedes por qué se llamó derecho el Código de Almaraz? Bueno, existe también una cárcel que se llama Alcatraz, muy ligadita a este sistema penal. Por ahí sí pueden ir al Museo de Alcatraz, que era la prisión, para que identifiquen cómo era el sistema penal en ese país, en ese entonces en nuestro país. Las críticas a este código pusieron en evidencia sus defectos, señalándose su inclinación a la doctrina positivista, ya lo comenté, de 1871, y acoge en los estados peligrosos y como atenuante de cuarta clase la falta de discernimiento del sujeto para conocer la gravedad del delito, originada en su ignorancia y superstición, así como la condena condicional tomada del proyecto de trabajos de revisión de su antecesor. Para algunos autores, el articulado del Código Penal de 1929 no refleja la pretensión de sus autores de ser un código del delincuente, porque sustancialmente no es distinto de su predecesor, ya que en sus materias básicas sigue la misma técnica, como lo es limitar el arbitrio judicial y no llegar a la sentencia indeterminada, censurándole además haber olvidado referirse a las medidas de seguridad adoptadas por el Código de 1871. Ante el notorio fracaso de la legislación penal de 1929, se integró una comisión redactando un proyecto de Código Penal que el presidente Pascual Ruiz Rubio hizo ley mediante decreto el 13 de agosto de 1931, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación, código que a la fecha ha recibido multitud de reformas, adiciones y derogaciones. Este Código Penal de 1931 redujo considerablemente el casuismo de los anteriores ordenamientos por contener en su origen solo 400 artículos. De 1,200 lo bajó a 400, en los que se recogieron algunas instituciones jurídicas importantes de corte positivista, como la reincidencia, la habitualidad, acudiendo al criterio de la peligrosidad para individualizar la pena. El referido ordenamiento penal sufrió a través de los años múltiples modificaciones oriundas en las correspondientes reformas que trataron de mejorar sus textos, adaptándolos a nuevas tendencias de la materia. Reformas entre las cuales destacan las más importantes: 1984, hace 36 años, 1985 y una de las más recientes, la de 1994. Y así van reformándose cada año, algunas adecuaciones, algunas derogaciones de algunos delitos, algunos aumentos. La más reciente fue hace 3 años aproximadamente, de modificar el feminicidio, de quitarlo como un delito normal, y ahora lo pusieron como un agravante
por causa de género. Fue una de las más importantes. Y por ahí, una vez que se reformó la Constitución, bueno, se reformó la Constitución, la más reciente, en el 2011, pero hubo una adecuación al Código Penal único. Se supone que en nuestro país debiésemos de tener un Código Penal único en nuestro país, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales, debiésemos de tener también un Código Penal único, pero no creo que salga a la luz en un buen rato. No creo que salga. Y bueno, llegamos a la teoría de la ley penal, algo que nos va a interesar pues mucho. Teoría de la ley penal. Para esta teoría de la ley penal, después de haber ya analizado los antecedentes que pues hoy tenemos en nuestro país, debemos de identificar las características que tiene la ley penal, las fuentes del derecho penal, los ámbitos de validez de la ley penal y la interpretación de la ley penal, como teoría únicamente de la ley penal. Primero, la ley penal no comprende de manera exclusiva a los códigos penales, mismos que se refieren de manera exclusiva a los delitos y su tipo penal, las agravantes y atenuantes, y penas y o medidas de seguridad que recaen sobre ellos al momento de sancionar a quienes lo han cometido. Delitos se pueden encontrar, independientemente de que estén en el Código Penal los delitos, podemos nosotros encontrar otros delitos en otras leyes, como por ejemplo la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Código Fiscal de la Federación, la Ley General de Salud. En cantidad de leyes vamos a encontrar delitos. Y cuando nosotros encontramos delitos en otras leyes, se llaman delitos especiales. ¿Sale? Por ende, cuando se aborda el tema de la teoría de la ley penal, esta se debe estudiar desde diversas ópticas, como son sus características, sus fuentes, los ámbitos de validez y la interpretación de la ley penal. No olvidar que, derivado de que nuestro país es una república federal, esté contemplada por más de 30 leyes de índole penal, es decir, 32 códigos penales de índole estatal y un código penal federal. Asimismo, se encuentra el Código Penal Militar. Entonces, tenemos una vasta codificación en materia penal. Entonces, imagínense. Otras, además de estas leyes, tenemos otras como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal de Extinción de Dominio, que reglamenta el artículo 22 constitucional, la Ley de Justicia para Adolescentes, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como la Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, entre muchas otras. Todas estas van a constituir la ley penal de nuestro país, que nunca terminamos de estudiarlas. Vamos a identificar que también y que tenemos delitos o conductas que se pueden estipular como delitos de carácter común y delitos de carácter federal. Cuando hablamos de delitos federales, son los que afectan a la federación y encuentran su fundamento en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice, artículo 50, los jueces federales penales conocerán de los delitos del orden federal. Y nos dice ahí todos los delitos que previenen del orden federal, y estos son previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales. Estos por mencionar algunos. Todos los que no sean, que afecten a la federación serán de carácter común. ¿Sale? Un ejemplo de un delito de orden federal, la delincuencia organizada, la aportación de armas,
entre algunas otras, el robo de combustibles, energía eléctrica, todos estos son de orden federal. Daños a las vías de comunicación, son cantidad bastante, ¿sale? ¿Qué características vamos a nosotros identificar de la ley penal? Entre las características de la ley penal se encuentran las siguientes. Primero, tenemos una función pública. ¿Por qué? Bueno, acuérdense que su aplicación interviene el Estado, exclusivamente el Estado. Y su objetivo es preservar el orden y la paz pública, lo que hoy nosotros vamos a conocer como el bien común, ¿sale? O el fin público, que es el bien común de toda sociedad. También castiga conductas que dañan materialmente a la sociedad o de manera formal al individuo. Es de derecho normativo, dado que se constituye de un conjunto de normas relativas a tipos penales. También es un derecho sancionador y punitivo, puesto que las conductas cometidas contrarias a derecho tendrán como resultado la aplicación de una sanción y o una pena. Esto en cuanto a las características de la ley penal. Vámonos súper rápido con las fuentes del derecho penal. Al referirnos a las fuentes del derecho penal, debemos de hacer alusión al lugar donde brotan, donde nace, donde emana el derecho penal. Y estas se dividen, como nosotros sabemos, ya en el derecho, sabemos que son fuentes reales, fuentes formales y fuentes históricas. ¿Cuáles son las fuentes reales? Bueno, estas son las razones o causas por las que nace la norma penal. Es decir, son los motivos que genera el trabajo legislativo y que buscan su protección de un interés particular de la sociedad. Las fuentes reales son esos acontecimientos de la situación. Vamos a indicar una fuente real del por qué nació la ley Olimpia. Recordarán, esta ley Olimpia nace a raíz de una diputada, no recuerdo del estado, que su pareja la grabó, o se grabaron, para no decir otra cosa, se grabaron teniendo intimidad sexual. Al parecer, el joven, o sí, vamos a decir el joven, porque no sé cuántos años tenga, el joven, al parecer, perdió su celular. Bueno, eso fue lo que dijo, ¿no? Perdió su celular, estas fotos y estos videos las subieron a la red. La joven, esta Olimpia, de nombre Olimpia, o nombre o apellido, no recuerdo, se dio cuenta que estaba su video de ella teniendo intimidad. Entonces, de ahí fue que inició esta iniciativa o el nacimiento de esta norma o de este delito. Entonces, esa es la fuente real que debemos de entenderlo como un acontecimiento que es, y podemos decir nosotros, que fue el abuso de tomar un video y que sin el consentimiento de los que participaron ahí, pues fue publicado tal cual en una red social o en el internet. Entonces, derivado de eso, pues se creó esta ley. Eso podemos decir que es una fuente real, un acontecimiento. Tenemos las fuentes formales. Bueno, sabemos nosotros que las fuentes formales, pues es el proceso mismo de creación de una norma jurídica y que en el derecho mexicano la constituyen en orden, vamos a poner jerárquico, de evolución, es los usos y costumbres, la doctrina, la ley, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Así es como se crea. Y por último tenemos las fuentes históricas. Estas fuentes históricas vamos a entenderlos como todos aquellos documentos de todas las épocas pasadas
que sirvieron a nuestro país para, pues, tener hoy, pues, los códigos que, pues, hoy tenemos y que nos regulan, que gracias a todas estas legislaciones que le sirvieron a nuestro país para formar su codificación penal, pues hoy lo tenemos, ¿sale? Esas son las fuentes históricas. Y como de ellas, bueno, tenemos códices, pergaminos, la ley de las 12 tablas, entre algunas otras. Es necesario referir el contenido del artículo 14 constitucional, que dispone el siguiente en cuanto a la garantía de legalidad. El artículo 14 dice que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Qué significa? Bueno, este principio de legalidad significa que, como ustedes saben, tenemos una ley una norma procesal penal nueva, que es el Código Nacional, que se empezó a aplicar a partir del 2016 aproximadamente, sí, más o menos como 2016. A partir de esta fecha, todos los delitos que se realizan, o todas esas conductas que se realizan posteriores a esta fecha, pues serán castigadas a través del Código Nacional de Procedimientos Penales, con código normativo, el Código Penal. Pero todos aquellos delitos que se cometieron antes de la fecha, pues seguirán siendo castigados por el procedimiento anterior, que era el inquisitivo. Entonces, si algún delincuente quisiera optar por el nuevo código porque es más rápido, es más accesible, pues lo puede tomar, siempre y cuando le convenga. Esa es una de sus características. Para eso queremos esta garantía de legalidad. Seguimos con la siguiente característica, que son los ámbitos de validez. Estos ámbitos de validez de la ley penal, vamos a analizarlos desde 4 perspectivas. El ámbito espacial, el ámbito temporal, el ámbito personal, el ámbito material, y tenemos por ahí el fuero militar, que bueno, pues esos son de los militares. El ámbito espacial. Por ámbito espacial se refiere al territorio en el cual se crea y para donde su aplicación será de carácter obligatorio. Cuando hablamos del ámbito espacial, hablemos del espacio, el territorio, ¿dónde es que se va a aplicar? Estos principios se rigen en el ámbito espacial de aplicación, son los siguientes. Primero, el de territorialidad. Aplicable a un lugar geográfico determinado. Como ejemplo, basta citar el artículo 1 del Código Penal Federal, mismo que se refiere a que este código se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal, ¿sale? Acuérdense, si nosotros queremos saber, pues, dónde tendrá que aplicarse estos códigos, bueno, se va a aplicar. Y voy a leer el artículo 1 del Código Penal del Estado de México, y dice: este código se aplicará en el Estado de México en los casos que sean de su competencia de sus tribunales. Y dice ahí: 1, por los delitos cuya ejecución se inicie o consume en el territorio mexiquense. 2, por los delitos cuya ejecución se inicie fuera del territorio del Estado, si se consuman dentro del mismo. 3, por los delitos permanentes o continuados, cuando un momento o acto cualquiera de ejecución se realice dentro del territorio mexiquense. Ahí nos va a decir cuál es el ámbito espacial. De hecho, el capítulo así se llama: aplicación de la ley penal, capítulo 1, validez espacial. Así se llama. Entonces sabemos que el propio código nos dice qué ley se va a aplicar para determinados actos que pueden ser constitutivos de delito. Ahora, cuando hablamos de la extraterritorialidad, dice: la ley penal mexicana puede aplicarse fuera de nuestras fronteras.
en los casos contenidos en los artículos 2, 4 y 5 del Código Penal Federal. Y dice, artículo 2, se aplicará asimismo, 2, por delitos cometidos en los consulados mexicanos o en contra de su personal cuando no hubiesen sido juzgados en el país en que se cometieron. Entonces, igual, si es un delito cometido en la embajada o no en consulado, se aplicará la ley penal. En el artículo 4 dice los delitos cometidos en territorio extranjero por un mexicano contra mexicanos o contra extranjeros o por un extranjero contra mexicanos. Serán penados en la República con arreglo a las leyes federales si concurren los siguientes requisitos. 1. Que el acusado se encuentre en nuestro territorio. Que el reo no haya sido definitivamente juzgado en el país en que delinquió y que la infracción en que se acuse tenga el carácter de delito en el país que se ejecutó en la República. Y un ejemplo, recordarán ahorita que acaban de enviar al general Cienfuegos, quien fuese general militar de las Fuerzas Armadas en el periodo de Peña Nieto. Pues algo de haber hecho que pues nos están pidiendo que nuestro país lo juzgue. Ahí está. Artículo 5. Se considerarán como ejecutados en territorio de la República, 1, los delitos cometidos por mexicanos o por extranjeros en alta mar, pero a bordo de un buque nacional. 2, los ejecutados a bordo de un buque de guerra nacional que haya surtido en puerto o en aguas territoriales de otra nación. Esto se extiende en el caso de que el buque sea mercante, si el delincuente no ha sido juzgado en la nación a que pertenezca el puerto. Y 3, los cometidos a bordo de un buque extranjero que haya surtido en puerto nacional o en aguas territoriales de la República, si se turbare la tranquilidad pública o si el delincuente o el ofendido no fueren de la tripulación. En caso contrario, se obrará conforme al derecho de reciprocidad. Y ahí, bueno, pues tenemos que ir a ver las leyes de alta mar para ver qué es lo que corresponda. Pero no nos vamos a meter ahorita en eso. Después, el ámbito temporal. Ya vimos el ámbito espacial, que es el que nos indica cuál va a ser el territorio donde se va a aplicar nuestra ley. Vámonos con el ámbito temporal. La aplicación de la ley penal tiene una vigencia, generalmente desde el momento de su publicación y en adelante, hasta el momento de sus respectivas reformas, o en el caso de que sea abrogada, dejará de ser válida. Sin embargo, existen casos especiales en los que se da una vacatio legis, ya hablábamos de cuál, es decir, la ley no se aplica hasta una fecha determinada, cuando se cumplan con las condiciones necesarias para su aplicación. Es en cuanto al ámbito temporal. Y vamos a ver cuál va a ser este ámbito temporal. El ámbito temporal. Fíjese, el artículo 2 del Código Penal del Estado dice: la ley penal aplicable es la vigente en el tiempo de realizarse su delito o el delito. Después de cometido el delito y antes de que cause ejecutoria la sentencia que deba pronunciarse, entrarán en vigor una o más leyes que disminuyan la pena o la sustituyan por otra que sea menos grave. Se aplicará la nueva ley y en su caso el órgano jurisdiccional concederá los sustitutos penales que legalmente procedieran. Si pronunciada la sentencia ejecutoria se dictare una ley que dejando subsistente la pena señalada para el delito, disminuya su duración, se reducirá la pena impuesta en la misma proporción en que esté al máximo de la señalada en la ley anterior y el de la señalada en la posterior. En caso de cambiar la naturaleza de la pena, se sustituirá la señalada en la ley anterior por la referida en la posterior. Sin embargo, la ley abrogada deberá continuar aplicándose por los hechos ejecutados durante su vigencia, a menos que la nueva ley le sea más favorable. Entonces, ahí, ¿en qué momento va a ser la temporalidad? Mientras esté vigente la norma. Si en algún cambio legislativo se va a atenuar es decir, que va a disminuir la pena
por esa conducta, igual, va a bajar hasta la mitad de lo máximo. Pero si en este caso, el claro ejemplo tenemos que en nuestro Código Penal, por allá, híjole, no recuerdo los años en que se derogó el delito de calumnias y de difamaciones. Bueno, pues como había muchos casos, muchos delitos de estos, pues se dejó de perseguir este delito de las difamaciones y de las injurias. Por lo tanto, una vez que se eliminó y se cometieron nuevos actos, por estas circunstancias ya no se constituyen delito. Y los anteriores y que seguían aplicándose continúan con esa vigencia como lo estaba anteriormente. Todo va a ser vigente, en este caso del ámbito temporal, va a ser vigente que en el momento de realizar el acto esté vigente esa norma. Eso es como un punto de partida para el ámbito temporal, ¿sale? Posteriormente sigue el ámbito personal. Dice, este principio atiende a que a pesar de que todos somos iguales ante la ley y que ésta se aplica a todos por igual, depende de las circunstancias personales la aplicación de esta. De igual manera, como en todos los principios, existen excepciones, a saber, el derecho interno, que es de declaración de procedencia, o lo que le llamamos nosotros el fuero. Y en derecho internacional tenemos la inmunidad. Entonces, si bien es cierto, se van a aplicar las leyes, porque todos son iguales ante la ley, pues existen algunas situaciones. Por ejemplo, el artículo 3º del Código Penal del Estado de México dice, este código se aplicará a nacionales o extranjeros que hayan cumplido 18 años de edad. Respecto de los segundos, se considerará lo pactado en los tratados internacionales celebrados por la Federación y por dispuesto en el derecho de la reciprocidad. Los menores de edad quedan sujetos a la legislación de la materia. Entonces, si bien es cierto, va a existir, pero el Código Nacional de Procedimientos Penales marca como personas inimputables, es decir, que no se les puede seguir un delito, uno, a menores de 14 años y a mayores de 75. Estas personas no son imputables. Ahí lo tenemos a salvedad. ¿Vale? Esto en cuanto al ámbito personal. Y el último, el ámbito material. El ámbito material, la división según la materia se encuentra constituida de la siguiente forma. Cuando hablamos del ámbito material, vamos a indicar diversas indicaciones. Primero, el fuero común o lo que conocemos como el fuero ordinario. El principio aplicable es que es común todo aquello que no es exclusivo de la federación. Es decir, si existe un delito o una conducta que pueda ser considerada como delito, se tendrá que analizar primero si es del fuero federal. Si no está estipulada para realizarse a través del fuero federal, vamos a identificar entonces que es del fuero común. Tiene que ser entonces del Código Penal de cada uno de los estados. Tenemos el fuero federal o el fuero excepcional, que bueno, pues eso hace referencia que comprende los delitos que afecten a la federación de manera o de modo directo. Delitos que se encuentran citados en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y esto se los voy a dejar de tarea, que me digan cuáles son los delitos del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y la próxima clase me dicen, lo primero que me dicen son, profe, estos son los delitos del fuero federal. Todos los que no están aquí serán del fuero local o fuero común y corresponde a los ministerios públicos de cada uno de los estados que deban de perseguir este delito. Y tenemos un tercer
fuero, que es el fuero militar o castrense. Bueno, pues el ejército, como las Fuerzas Armadas del país, se rigen por una legislación especial. La facultad para regirse por sus propias leyes se encuentra reconocida en los artículos 10º y 13º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a delitos que a ellos les pudiese corresponder. Por ahí tenemos esta situación. El artículo 10º dice: los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen el derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrán autorizar a los habitantes la aportación de armas. Esto es padrísimo, la aportación de armas. Bueno, es la posesión de armas. La aportación de armas no está permitida. ¿Sale? Ahí la tenemos. El artículo 13 indica: nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Esto cuando hablamos del fuero común. Y que no podemos, a nosotros no nos pueden juzgar por un fuero federal si no realizamos ningún delito federal, o del fuero militar si no somos pues militares, ¿no? Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensatorios de servicios públicos y estén fijados por la ley. Bueno, este Obrador ya quitó lo del fuero, ¿no? Entonces ya no existe. Subsiste el fuero de guerra, bueno, para los delitos y faltas contra disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, reconocerá el caso de autoridad civil que corresponde. Por ejemplo, que haya matado a un militar, ¿no? El que haya matado a un militar, pues no quiere decir que tenga que ser juzgado por el fuero militar. El militar es una persona y por lo tanto tendrá que ser juzgado por el fuero común. En cuanto al fuero militar, podemos decir que entre las causas que dan origen al derecho penal militar se encuentran la disciplina militar, las tácticas para la movilización de los ejércitos, el reconocimiento del fuero de guerra en el artículo 13 constitucional, y como causa fundamental del derecho penal militar se encuentra representada por los ámbitos de disciplina militar, donde quiera que ella se manifieste. Ahí deberá existir para su protección y conservación una norma jurídica punitiva militar, que es parte integral del jus puniendi militar, el derecho punitivo militar. Este derecho penal militar, pues es el conjunto de normas que establecen los delitos y las penas aplicables a los sujetos pertenecientes tanto a la Marina como a la Fuerza Armada, y asimismo sistematiza la investigación de los fenómenos relacionados con las conductas mencionadas y sus consecuencias. La autonomía que ha caracterizado al derecho castrense desempeña un papel central para reconocerlo como una rama autónoma, ya que distingue del derecho penal común y del derecho militar propio, debido a que se encuentra dotado de principios generales de estricto orden y severidad que atienden a la disciplina castrense, así como el respeto a la soberanía del Estado. Entre la disciplina militar comprende los siguientes deberes: la fidelidad a la patria, el sometimiento a la Constitución, el sometimiento al régimen de las instituciones, la obediencia a la autoridad establecida por el superior en el mando, el respeto al superior en grado, la observancia de la ética profesional, el ejercicio correcto del mando, la sujeción al registro del servicio, la defensa de las instituciones y soberanía del país al que sirve. En general, la disciplina cobra importancia por la necesidad de ordenación de la conducta de todos los militares, reduciendo la probabilidad de que se conviertan en delincuentes y aplicando las penas correspondientes a quienes, apartándose de sus deberes, cometan delitos e inclusive crímenes de guerra, previstos por el derecho penal internacional. En el artículo 122 del Código de Justicia Militar establece las siguientes penas
aplicables a los militares responsables de las conductas delituosas, previstas en el mismo ordenamiento legal. 1. Prisión ordinaria, prisión extraordinaria, suspensión de empleo o comisión militar y destitución del empleo. Esto en cuanto a los ámbitos de validez de la ley penal. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar, último tema así muy básico, y cómo vamos a interpretar la ley penal? ¿Cómo se va a interpretar? Bueno, primero, ¿qué es interpretar? Interpretar es explicar el significado de algo, especialmente de un texto que es poco claro, o dar un significado determinado a palabras, actitudes o acciones. Así, cuando se hace referencia a la interpretación de la ley penal, el objetivo es conocer su contenido, su objeto, el porqué y para qué de la norma, así como su sentido y aplicación. Algunos expertos afirman que la interpretación debe centrarse en conocer la voluntad de la ley. Para descubrir la voluntad de la ley en forma sistematizada, debe entenderse en cuenta 3 principios básicos: la categoría de la norma, la interrelación entre los diversos mandamientos, la teleología perseguida en las leyes. Existen diversas clases de interpretación según los criterios aplicados para ese fin. 1, por los sujetos que la realizan, es decir, según su origen, se habla de interpretación privada o doctrinal, judicial o jurisdiccional, y auténtica o legislativa. 2, por los medios o métodos empleados. Se le clasifica en gramatical, lógica y teleológica. Y en cuanto al resultado, se divide en declarativa, extensiva y progresiva. Así se va a interpretar la ley. De acuerdo a su origen, se va a dividir en una interpretación privada o doctrinal, es aquella interpretación elaborada por los particulares, y es doctrinal cuando se realizan los estudiosos del derecho, los teóricos, los conocedores de una rama determinada del derecho. Cuando se dice que es judicial o jurisdiccional, esta es llevada a cabo por quienes integran los órganos jurisdiccionales, llámense jueces o magistrados, a realizar su trabajo diario. Y va a ser auténtica o legislativa, realizada por el propio legislador, quien la elaboró y con el objeto de precisar el sentido y su alcance. De acuerdo con los medios o métodos, decíamos que era gramatical y lógica. Gramatical refiere exclusivamente al significado estricto de las palabras utilizadas en la ley por el legislador. Y cuando hablamos de una interpretación lógica o teleológica, como su nombre lo indica, su objeto es desentrañar el verdadero sentido de la ley mediante el análisis del texto legal y de la exposición de motivos. Y por último, tenemos por sus resultados, y va a ser una interpretación declarativa cuando, de acuerdo con quien la interpreta, el texto quiere decir exactamente eso que está escrito. Es decir, la norma expone literalmente su objetivo. En cuanto a una interpretación extensiva, bueno, dice que cuando se determina que la norma expresa menos de lo que se pretendía, que expresará o sancionará, esto se hace mediante la extensión de sus palabras en la que conforman su descubrimiento de su alcance. Va a ser restrictiva, que es lo contrario a la extensiva, es decir, cuando la norma a través de sus palabras se ha quedado corta en su objetivo y alcance. Te indica tal cual. Y va a ser progresiva, misma que corresponde a los cambios naturales de la vida. Esta, la vida cotidiana, de las costumbres y de la sociedad. Y que como resultado de esto, la ley debe de ir amoldándose a una realidad para no quedar fuera de uso y aplicación. Es lo que hace nuestra legislación diaria, ¿no? Progresiva, va moldándose, va cambiando. También tenemos la interpretación en materia penal.
se realiza al momento de entenderla, de precisar su contenido y alcance para poder aplicarla. Y la interpretación de la ley penal en el sentido positivo mexicano, cuyo objetivo se centra en aclarar la voluntad de la norma vigente. Esto en cuanto a la teoría de la ley penal. ¿Sale? ¿Dudas, jóvenes? Perdón, me aventé un monólogo de historia, pero pues así debiese ser.